relacionados a las distintas áreas de materiales. Nada más como un recordatorio, la asistencia a 3 seminarios de la misma rama, ¿no? Les será acreedores a una constancia. En esta ocasión tenemos el honor, ¿no? de escuchar a la doctora Dulce María González García, ¿no? Quien amablemente nos impartirá y nos compartirá parte de su investigación relacionada al área de biomateriales. Nos presentará el seminario titulado Materiales base poliuretanos, perspectiva actual. Antes que nada me gustaría dar una pequeña semblanza de la investigación de la doctora Dulce. Ha realizado investigación principalmente en el área de polímeros, cerámicos y materiales híbridos. Ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas indexadas, en su mayoría, y relacionadas al área de polímeros y sus aplicaciones. Ha dirigido trabajos de tesis sobre polímeros con posibles aplicaciones en regeneración de tejido óseo, elaborando en la unidad del IPN, SQ, y actualmente está trabajando en el diseño, la síntesis y caracterización de membranas de ultrafiltración de agua a partir de poliuretanos segmentados con valor añadido en la unidad del Instituto Politécnico Nacional, SQ. Buenas tardes, doctora Dulce. Nuevamente muchas gracias por impartirnos este seminario, por brindarnos su valioso tiempo, y le cedo la palabra para escuchar su interesante investigación, doctora. Bueno, muchas gracias. Entonces primero que nada, quiero agradecer al capítulo estudiantil, a los organizadores y a todas las personas que están detrás por permitirme este tiempo, este espacio para difundir o divulgar un poquito de mi investigación y más bien del trabajo que he hecho, ¿no? Con los diferentes grupos de trabajo en los que me he presentado y me he desenvuelto. Y también un caluroso abrazo y saludo a la comunidad de la UNAM, ¿no? Entonces me voy a permitir empezar a compartir mi presentación, esperando, si es posible, la confirmación de que todo va bien y se ve bien y se escucha bien, ya que sabemos que a veces Sí. el internet es un poco inestable, ¿no? Sí, pero Bueno, se aprecia bien la presentación, doctora. vale, muchas gracias. Bueno, como ya me hicieron el favor de presentar, pues el título de esta plática es de Biomateriales base poliuretanos, una perspectiva actual, ¿no? Bueno, voy a empezar con una muy breve introducción. Voy a intentar tener un lenguaje lo menos especializado, así lo más natural, lo más fácil posible, que es diciendo más o menos la definición de un biomaterial, ¿no? Bueno, pues un biomaterial es aquel dispositivo diseñado para tratar o reemplazar tejidos, órganos y sus funciones de estos en el cuerpo humano. También otro concepto importante de mencionar y que sobre todo tienen que cumplir los biomateriales es esta parte de la biocompatibilidad, ¿no? La biocompatibilidad es este factor, esta respuesta apropiada al tejido huésped para una aplicación específica. ¿Qué quiere decir? Pues que esta respuesta es diferente para cada tejido o para cada huésped o para cada función, ¿no? Dependiendo de la aplicación específica para la cual lo vayamos a utilizar. Después, pues ya saben, ¿no? Los biomateriales una de las maneras de clasificar a los biomateriales es por diversos factores o diversos métodos, como la problemática a resolver. Que en este caso en particular, para no alargar tanto la charla, me voy a enfocar a la regeneración de tejido óseo, ¿no? Sabemos bien por ahí que los biomateriales pueden enfocarse en distintas ramas de la ingeniería de tejidos, distintas ramas de la biomedicina, distintas ramas de otras disciplinas. Entonces, en esta ocasión voy a hablar de la regeneración de tejido óseo. También, por la interacción interfacial del biomaterial con tejido, los podemos encontrar como inertes o bioactivos, ¿no? Los inertes que no generan una respuesta al tejido óseo o al medio en el que los estamos
utilizando, o los bioactivos que sí generan esta respuesta, ¿no? En este caso, pues nos vamos a enfocar más en los bioactivos. También en el tiempo de estadía en el cuerpo, que también se pueden clasificar como permanentes y transitorios. Y bueno, nosotros en nuestros grupos de trabajo estamos intentando tener estos biomateriales transitorios, que quiere decir que no necesiten extraerse posteriormente o que sean biodegradables, ¿no? Dentro del cuerpo humano. Entonces también podemos clasificarlos de acuerdo a su naturaleza química como metales, cerámicos y polímeros. Sin embargo, también dentro de esta clasificación podemos encontrar a los materiales híbridos, que es un poco diferente a los materiales compuestos, ya que estos materiales híbridos se definen como un material con dos componentes. Uno de esos componentes debe de ser orgánico y otro componente debe de ser inorgánico, ¿ok? Sobre todo la característica para los materiales híbridos es que estos materiales conservan las propiedades de ambos componentes y también hay una sinergia entre estas propiedades. También hay una clasificación entre estos materiales híbridos, que sería que tenemos materiales híbridos clase 1, las cuales pues están unidos, este componente orgánico y inorgánico, mediante puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas. ¿Qué quiere decir? Que pues estos enlaces químicos son débiles, ¿no? Estas fuerzas químicas débiles. O los híbridos clase 2, en donde estos enlaces químicos ya son fuertes, ¿no? Como los covalentes, los enlaces iónicos covalentes, y también podrían ser los ácidos base y base de Lewis, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues yo en mi presentación voy a tratar acerca de materiales híbridos, pues base poliuretanos. Entonces, bueno, para empezar a enfocar un poco en lo que vamos a platicar aquí, pues vamos a tener ciertas definiciones o ciertas cosas, sí, definiciones o conceptos del hueso, para no meternos tanto en especialidad de biología, que es, por ejemplo, qué componentes, ¿no?, tiene el hueso en el aspecto material. En el aspecto de material, el hueso está compuesto por un 30% de fase orgánica, que sobre todo, y está reconocido, la colágena, y un 70% de fase inorgánica, el cual está atribuida mayormente a la hidroxiapatita, o si no es que todo a la hidroxiapatita. También tenemos que los huesos tienen distintas formas, ¿no? Distinta morfología dentro del cuerpo, y encontramos más o menos esa morfología que se clasifica como huesos planos, huesos cortos, huesos largos, irregulares y sesamoideos, ¿no? También tenemos que dentro del hueso, pues aparte de, nada más voy a hablar así como de la macroestructura, tenemos el tejido esponjoso y el tejido compacto, ¿no? Lo que se conocería como hueso cortical y trabecular, ¿no? También, ¿por qué vamos a hablar de la regeneración de defectos óseos de tejido óseo? Ya que pues tenemos esa gran necesidad, ¿no? A pesar de que tengamos otras aplicaciones para los biomateriales, creemos firmemente que los defectos óseos o la regeneración ósea es una de las ramas que más aplicación tiene para los biomateriales, ¿no? Para estas matrices extracelulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un defecto óseo congénito, aquel que tiene pues desde que nacemos, el ADN, que puede ser como el paladar hendido, ¿no? El paladar hendido. O también tenemos esos defectos óseos no congénitos, que podrían ser una fisura, una fractura o rotura. Entonces sabemos que el hueso es un tejido que se autorregenera, ¿no? Que se regenera solo. Sin embargo, cuando aparecen esos defectos óseos, cuando aparecen esos accidentes, pues ciertamente, mientras más difícil sea que el hueso se autorregenere o haya un espacio mayor entre esos defectos,
va a ser difícil que las células encargadas de volver a construir el hueso, las células encargadas en este proceso, puedan funcionar para volver a cerrar ese defecto o para curar esa problemática, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nos surge esa necesidad de un biomaterial que funcione como un andamio, que funcione como un puente para que las células, para que nuestro tejido pueda unirse y por lo tanto pueda autorregenerarse o empezar a trabajar para sanarse, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué nos surge esta idea por trabajar con biomateriales base polímeros y sobre todo con biomateriales base poliuretanos y posteriormente con biomateriales base poliuretanos y ya sea hacerlos composites o híbridos con otros agentes inorgánicos, ¿no? Pues bueno, vemos que en la investigación empiezan, ¿no?, a trabajar con polímeros biodegradables para hacer estos materiales transitorios, como el poliácido láctico, el polietilenglicol y la policaprolactona, ¿no? Y ellos, pues empiezan a hacer este tipo de biomateriales, este tipo de scaffolds, este tipo de puentes con estos polímeros. Sin embargo, pues resultan ser algunos citotóxicos, algunos no tienen las propiedades mecánicas que se necesitan. Y después, pues también para incrementar la viabilidad celular, algunos de esos polímeros tampoco es que fueran tan biocompatibles. Para incrementar la viabilidad celular, empiezan a agregar esta, esta fase inorgánica, como lo es la hidroxiapatita, la sílice y la titania, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver que la titania pues tiene una muy buena respuesta celular, no es citotóxica, es biocompatible, ayuda a la biocompatibilidad, a la biomimetización y todo eso. Entonces, pero bueno, empieza, ¿no?, la función de encontrar, de diseñar, de caracterizar, de aplicar los materiales a la regeneración de tejido óseo. Y pues obviamente nos encontramos o se encuentra la comunidad científica con varios problemas, ¿no? Como lo es lo que acabo de comentar. Entonces, después viene este boom de los poliuretanos, que anteriormente ya estaba como biomaterial, sobre todo para biomateriales extracorpóreos. Pero viene esto de un poliuretano, es un polímero que tiene un grupo uretano en su estructura, y yo te lo voy a explicar un poco más. Y empiezan este diseño, caracterización, síntesis y caracterización de poliuretanos para introducirlos en el cuerpo humano, para introducirlos como andamios de regeneración de tejido óseo, y pues no viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, viene como habrá trabajos reportados antes del 2000, pero del 2000 para acá, entonces se empieza a trabajar más allá con ellos para este tipo de aplicación. Y empiezan a ver que, pues, aparte de poderlos diseñar para ser biodegradables, también los podemos diseñar para tener buenas propiedades mecánicas o no tan buenas propiedades mecánicas, para ser inertes, para ser bioactivos. Y entonces, pues ya empiezan a trabajar con estos biomateriales, ¿no? También los empiezan a hacer o a extruir o a hacer en varios procesamientos, tipos de procesamientos para generar diferentes tipos de andamios, ¿no? Entonces después, pues también encuentran en algunos trabajos, también esto tenía su problemática, que ya cada vez es menos de acuerdo al diseño del material, pero pues que también a veces les faltaban características biológicas o que eran citotóxicos. Pero pues eso también dependía mucho de los prepolímeros, de los compuestos que le agregaran a los poliuretanos, ¿no? Entonces, bueno, pues también teníamos por ahí un antecedente en los grupos de trabajo donde ya habían logrado obtener poliuretanos con ciertos polioles y agregarles una fase de sílice para que fueran biodegradables, biocompatibles y que aumentaran su respuesta
mecánica y etc., ¿no? Entonces así fue como decidimos, o como decidí en este caso, o me apasioné por la investigación en la síntesis, el diseño y la caracterización de los materiales poliuretanos, que vuelvo a comentar es un polímero que se puede obtener por de varias maneras, ¿no? Que se pueden tunear. Ahora sí que podemos afectar sus características físicas, químicas, mecánicas, etc., de acuerdo a cómo, de acuerdo a sus partes, de acuerdo a cómo lo diseñemos. Entonces, básicamente, los poliuretanos están reportados como que se componen a partir de un poliol, que podría ser un poliol diseñado o un poliol comprado, un poliol sintetizado, por varias maneras, ¿no? Que puede ser un poliéster o poliéter. Y por un componente que se llaman disocianatos, que al hacerlos reaccionar vamos a obtener este prepolímero, que propiamente ya es un poliuretano, ya tiene los grupos uretano, pero después lo podemos diseñar para obtener mejores propiedades mecánicas o para poder funcionalizar la molécula, agregando ya sea otro, otro diol, que es una molécula difuncional, para obtener poliuretanos o aminoácidos para obtener poliurea uretanos, ¿no? Entonces ya depende de cómo generemos, cómo sinteticemos y cómo diseñemos nuestro material polimérico, en este caso poliuretanos, pues vamos a poder obtener distintas respuestas y distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, plenamente, pues voy a empezar a hablar de cómo hemos avanzado en la investigación a través del tiempo en esta parte, ¿no? En nuestro grupo de trabajo, bueno, en varios grupos de trabajo que colaboramos, pues empezamos con la obtención de poliuretanos y de poliureauretanos, basándonos principalmente en poliésteres, ya que está reportado y es conocido que esta parte de los poliésteres pues son biodegradables y se pueden degradar a partir de hidrolíticamente o a partir de enzimas, ¿no? Entonces obtuvimos primero una serie de estos poliuretanos mediante una formulación, la cual nos llevó en efecto a obtener estos materiales poliméricos y lo pudimos corroborar por infrarrojo y por otras técnicas, donde nos dimos cuenta que sí, en efecto, cambiando el extendedor de cadena de un diol a una amina, podríamos obtener esta característica química de los poliéster ureauretanos, y que este cambio en el extendedor de cadena plenamente nos cambiaba la estructura del polímero, nos cambiaba el peso molecular, nos cambiaba la interacción entre la fase suave y la fase dura, nos cambiaba las propiedades mecánicas y también nos modificaba el ángulo de contacto, ¿no? Que sería importante, pues, para la degradación hidrolítica, ¿no? En este caso. Después a esta serie de materiales que obtuvimos, pues también los caracterizamos para conocer las propiedades mecánicas que se habían obtenido, ¿no? Mediante el diseño de estos. Entonces vimos que en cuanto a dureza, o sea, sí había bastante dureza, no como la de un material cerámico, no como la de un material metálico, pero sin embargo, bueno, no esperábamos mucho en dureza, pero queríamos ver más o menos las características de flexión y de extensión, ¿no? Entonces vemos que nuestros materiales pues empiezan a obtener buenas propiedades mecánicas en cuanto a la gráfica tensión deformación. Vemos que tienen un comportamiento plástico y que tienen más o menos unos módulos de Young dependiendo de la composición, de la formulación, de entre 0 a 5, de 0 a 10, ¿no? Megapascales. Y también pues empezamos a ver que tienen una, una propiedad de extensión hasta de
14, 15, 20 megapascales, dependiendo de la formulación. Y eso nos da una buena idea de que estos biomateriales pues podrían servir como andamios, ¿no? En la regeneración de tejido óseo. Después también nos enfocamos mucho en hacerlos biodegradables para que fueran transitorios. Esto quiere decir que estos grupos uretano, estos grupos urea y los grupos éster, que están meramente dentro del polímero, se pueden degradar a través de la hidrólisis o a través de la degradación enzimática en otras moléculas más pequeñas, o sea, de más bajo peso molecular, y que posteriormente pueden ser pues desechadas, ¿no? Por las mismas funciones del cuerpo humano. Entonces vimos también las pruebas in vitro. En este caso estamos hablando de una prueba de Alamar Blue en células de humano de osteoblastos ya meramente, no es una línea de osteosarcoma, son osteoblastos, y empezamos a ver que la viabilidad celular del control, que el control pues es un material, el Termanox, que es un material que demuestra que casi siempre tiene el 100% de viabilidad celular, lo que quiere decir es que pues no mata las células, ¿no? Nuestros materiales llegan en muchas concentraciones, bueno, llegan en muchos diseños a tener esta misma viabilidad celular que estos materiales, ¿no? Inclusive, bueno, aquí se ve que baja la viabilidad celular, pero es porque también baja en el control. Y eso se da porque una vez que las células crecen sobre un biomaterial, alcanzan una confluencia, y ya que esa confluencia es alcanzada, pues las células se empiezan a morir posteriormente, pero eso no es muy relevante porque ya está una matriz celular trabajando dentro de ese filme, dentro de esa esponja, dentro de ese monolito, de lo que tengan. Entonces esas células que están ahí adentro pues ya van a empezar a reproducirse y hacer su trabajo, ¿no? Y tenemos estas fotos donde demuestran lo que se ve en la gráfica, ¿no? Aquí al lado izquierdo tenemos la morfología vista por microscopía electrónica de barrido de los poliuretanos, cómo se ve un material denso, un poco rugoso, pero sin la presencia de, ahora sí que nada biológico, ¿no? Ninguna célula. Y posteriormente, en los materiales, a 48 horas, a 7 días, se empiezan a ver la presencia de estos cúmulos, que son las células, la presencia de las manitas estas de los filopodios que extienden la célula para empezar a crecer y empezar a poblar la película, ¿no? La película de poliuretano que teníamos hasta este momento. ¿Okay? Y también tenemos igualmente que en los poliéster urea-uretano, en los poliurea-uretanos, también teníamos esta como rugosidad, esta densidad en la morfología. Y posteriormente empezamos a ver ya células expandidas, por ahí células no tan expandidas, también ya una capa de células completamente hecha. Por ejemplo, ya podríamos ver a 7 días, que era muy importante, una posible hasta matriz celular, ¿no? Que no estaba previamente, y hasta cómo ya empieza la confluencia de las células y se empiezan a levantar por ahí. Entonces, después de esto, pues quisimos todavía mejorar esa respuesta biológica, o intentamos mejorar esa respuesta biológica que habíamos obtenido en los poliuretanos, pero bueno, empezamos con una línea de investigación alterna de híbridos, pero base poliuretanos y titania, ¿no? Entonces empezamos otra vez a obtener poliuretanos que no son de la misma formulación que los otros, a los otros los retomamos después, pero estos estaban formulados con otros polioles, con otros disocianatos y ahora con la titania, ¿no? Entonces empezamos a ver y empezamos a estudiar la interacción molecular entre el poliuretano, o sea, la base orgánica, y la base inorgánica, ¿no? Entre el poliuretano y la titania. Y nos encontramos pues que en efecto cambiaba la estructura química del material polimérico al material híbrido. Nos encontramos que también cambiaba
la difracción de rayos X, o sea, la cristalinidad del material. Nos encontramos que también cambiaba el tiempo de biodegradación, de la degradación hidrolítica del material. Y también encontramos que pues pudimos aumentar un poco esa cuestión, aunque sea en la dureza, ¿no? Del polímero solo con el polímero ya con la fase inorgánica. Cabe mencionar que esta fase inorgánica la introducimos por medio de la síntesis sol-gel. Entonces también tenemos ahí más caracterización acerca de esos híbridos, donde se ve ya por Raman más específico dónde están los grupos funcionales relacionados con la titania y los grupos funcionales relacionados con el polímero. También pudimos concluir que este material híbrido, pues ahora sí que era un material híbrido de clase 1, donde las interacciones eran débiles, pero sí que teníamos interacciones de puentes de hidrógeno de el material orgánico con la titania, ¿no? Entonces empezamos la prueba de bioactividad con uno de los materiales híbridos que mejor características nos dio. Uno de ellos nos dio mejores características. Y entonces podemos ver que como en la prueba de bioactividad, que es sobre todo sumergir el material en PBS o en fluido corporal simulado durante varios días para ver si se podría generar una película de hidroxiapatita, que esto significa que pues el material se vuelva biomimético y que aumente la interacción entre el hueso y nuestro biomaterial, ¿no? Entonces vemos aquí, sin sumergir, la morfología de este material híbrido, base poliuretano, y ya posteriormente a 14 días cómo esta estructura se ve erosionada, y esto lo atribuimos pues a la degradación hidrolítica. Por ahí también vimos pues partículas cúbicas y hexagonales, y eso que se refieren pues como a las sales que se empiezan a precipitar en el material ya erosionado. Pero posteriormente a 21 días pues empezamos a ver el crecimiento como de unas bolitas que no sabíamos qué eran hasta los 30 días, que ya vemos así, pues que crece hidroxiapatita, ¿no? La fase de hidroxiapatita o una patita en la superficie de nuestro material, y que se puede ver con la morfología así como de hojuelas, como la morfología de flores, de agujas, que tanto se ha mencionado en la literatura. Y bueno, también estos materiales híbridos fueron sometidos a una prueba in vitro de citotoxicidad, ahora sí con una línea celular un poco más resistente. Y pues vemos que nuestro material en efecto pues no tiene una citotoxicidad, ¿no? O sea, está al 100% de confluencia de células vivas. Entonces, esto es un muy buen resultado porque estamos viendo que al degradarse, bueno, aparte de que el material pudiera ser muy estable, lo mucho que se pueda degradar, pues sus restos de esa degradación no le afectan a las células, ¿no? Y también, bueno, posteriormente, también ya hemos trabajado para darle esa otra característica a nuestros biomateriales, la característica de la morfología, ¿no? Tenemos trabajos igualmente ahí con apoyo de un laboratorio en UNAM, dirigido por el doctor Elio Castel, donde hemos hecho pues otros tipos de esponjas, ¿no? Con otros tipos de polímeros, y también hemos trabajado con otros tipos de fibras con ellos. En este caso no hemos trabajado ahí con los poliuretanos, pero hemos estado de cerca también con ellos y hemos tenido buena colaboración para seguir esta parte de la biología. Sin embargo, pues este trabajo lo hicimos allá en colaboración con el grupo de elastómeros y biomateriales en España, en el ICTP de España. Y bueno, empezamos a querer dar ese plus de la morfología, ¿no? Como les comentaba hace rato, pues el hueso tiene una parte densa y una parte porosa, y queríamos recrear esa parte porosa, ¿no? Ahora sí, empezar a hacer
un andamio base poliuretano, que en este caso es un composite, ahorita les cuento por qué, pero un andamio base poliuretano donde el mayor porcentaje es polímero base poliuretano, que tuviera esta morfología, ¿no? Donde vemos que, más o menos, vemos a grandes rasgos, que ¿cómo se llaman? Los poros van desde 10 micrómetros o menos de 10 micrómetros, nanómetros, hasta 200 o más micras, ¿no? Esto lo logramos a partir de una técnica combinada de sal leaching con liofilización. Logramos obtener estas esponjas donde se ve que en el corte transversal pues están este tipo de poros, ¿no? Y sal leaching pues fue como enjuagar el cloro de sodio, que es la sal, para que aparte de provocar poros con la sal tamizada al tamaño de poro que nosotros deseábamos, también la liofilización de un solvente orgánico y de agua, esta agua que nos sirvió para precipitar burbujas redondas dentro del material y después liofilizarlas, después disolverlas y liofilizarlas, también nos sirvió para dar este tipo de poros. Y bueno, lo que intentábamos lograr, igual les digo, es un poliuretano que acogimos una composición de un trabajo anterior, pero la modificamos y le agregamos partículas inorgánicas. Porque lo que deseamos es que simule la estructura ósea, que sea biodegradable, que sea biocompatible y que también nos pueda ayudar pues a simular o bueno, no, tal vez no alcance las propiedades mecánicas del hueso, pero que sirva para dar un soporte para un defecto óseo, ¿no? En lo que se regenera un defecto óseo. Y entonces esta parte, lo que les comentaba, es que metimos dentro de esas esponjas, dentro de ese material polimérico, metimos nanotubos de titanio, los cuales también fueron obtenidos en el laboratorio, y obtuvimos estos nanotubos de titanio con la fase principalmente anatasa y rutilo, donde los diámetros van de 0 a 100 nanómetros para que sean nanotubos. En este caso, la mayoría de los nanotubos obtenidos van de 26 nanómetros hasta 89 nanómetros en diámetro, lo que ya los hace nanotubos, y longitudes desde 200 nanómetros hasta 800 y tantas micras, ¿no? Entonces vemos que, bueno, se pudo obtener bien la fase inorgánica, la cual fue dispersada previamente antes de obtener la esponja para que también pudiéramos tener este aporte de la titania en otra morfología que nos ayude a mejorar las propiedades mecánicas, las propiedades biológicas y a simular la estructura del hueso, ¿no? Nada más que ahora en vez de colágeno e hidroxiapatita, pues tenemos poliuretano, titanio. Y bueno, empezamos a hacer las pruebas de biocompatibilidad, de citotoxicidad, de viabilidad celular a la MarBlue y otras pruebas que no voy a mostrar. En este caso, para osteoblastos, una línea de osteoblastos, y nos encontramos igual, ¿no? Que respecto al control, nuestro poliuretano y los composites con distintas proporciones de la fase inorgánica, pues tienen muy buena respuesta en esta parte, ¿no? Inclusive vimos que podrían pasar el 100% de viabilidad, lo que en posteriores estudios, o en la ayuda de posteriores estudios, nos puede ayudar a decir que incluso no solo son no citotóxicos, que también pueden resultar osteoconductivos y osteoinductivos, ¿no? Y bueno, vemos aquí un poquito de las fotos, cómo pues teníamos esa morfología porosa anteriormente y ahora tenemos esta matriz que está inundada de células, ¿no? Esta matriz celular donde se puede ver el cambio de morfología. También se puede deber a que sumergimos el material, pues para estas pruebas en fluidos y con vitaminas y todo eso para crear este crecimiento celular. Sin embargo, pues sí tenemos la presencia de muchas células.
Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Algunas referencias de las que utilicé. Gracias. Muchas gracias, doctora Dulce, por esta plática tan interesante que nos ha mostrado. A la audiencia me gustaría decirles, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat y con gusto la leemos para la doctora Dulce. Preguntas. Y esperamos un poco, pueden escribirlas en el chat. De momento, doctora, yo sí tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. Muy interesante su trabajo, nuevamente agradecemos mucho de su tiempo y por lo que nos ha mostrado, se observa que hay digamos, una mejor actividad, ¿no?, de un material híbrido a que solamente tener el poliuretano, ¿no? Bueno, de acuerdo a los resultados, ¿no? ¿O me equivoco? No sé, sí, de hecho, pues hasta ahorita el material híbrido ha mejorado mucho algunas características del biomaterial, ¿no? Algunas, digo. También el polímero le da muchísimo, por ejemplo, en las propiedades mecánicas de tensión, pero el material híbrido como tal, pues mejora muchas características biológicas, ¿no? Como el aumento en la viabilidad celular, el aumento en la biocompatibilidad y hasta el aumento en la dureza, que pues tenemos como referido que es por la incorporación de la matriz inorgánica en la matriz orgánica. Okay. Sí, sería como que mimetiza más un poco la composición del hueso, ¿no? En este caso. Y bueno, dicho esta parte, me quedó la duda de por qué se buscaba, ¿no?, la última morfología que nos presentó, que es porosa, ¿por qué buscar ese tipo de morfología? Se ha visto que es mejor, ha tenido mejores resultados en la regeneración. Bueno, sí, en la literatura hay referencias de que tiene mejor resultado, ¿no? La célula es más propicio para las células. Sin embargo, también buscamos esta parte de tener distintas morfologías, por lo que comentaba en un principio, ¿no? Las distintas morfologías del hueso. Por ejemplo, y la aplicación a la que la quisiéramos destinar, ¿no? Por ejemplo, si necesitáramos una película del material híbrido, pues, o sea, podríamos tener una aplicación en donde esa película de material híbrido podría ser muy funcional. Sin embargo, si ya queremos la aplicación del biomaterial en un hueso largo, ¿no?, en un hueso que tiene una forma cúbica, y eso pues necesita, o digo cúbica, circular, o necesitamos buscar la manera de adecuar el andamio a la aplicación o al hueso que vayamos a buscar ayudar a sanar, ¿no? A Ok. regenerar. Ok, entonces cada hueso tiene una morfología muy particular o Sí, bueno, diferente. sí, también, y también, bueno, una morfología, ¿no? Y ya, pues, a nivel ya microestructural, pues, sí, los huesos son muy parecidos, pero digamos, por ejemplo, si yo quiero curar una falange, pues no puedo tener la misma morfología en mi andamio que si quiero poner un implante en un hueso plano, ¿no? Ah, ok. Ok, muchas gracias, doctora. Tengo también otra pregunta con respecto a los últimos resultados que mostró. Ujú. Es un poquito más en esta cuestión química. Veo que en la construcción del material híbrido se utilizaron diferentes porcentajes de titanio, ¿no? Sí, Mi- perdón, solo ese material como tal, sí creo que es el último que presenté, ¿verdad? sí, Ese material ya no es un híbrido, es un composite, que es base poliuretano, sí, o sea, la mayor parte es poliuretano,
pero ese ya es plenamente un composite, ya que, bueno, no interviene un enlace ni débil ni fuerte entre el componente inorgánico y el componente orgánico, ¿no? Ah, Solo es ok. una dispersión de matriz de una fase inorgánica en el polímero. Ah, ok, perfecto. Sí, veo que para la realización de estos compositos utilizaron diferentes porcentajes de titanio. No, Sí. no sé si influya, ¿no?, en la actividad del sistema, o si ya se hayan hecho estudios en un porcentaje en el que se tenga una mayor actividad del material. Sí, bueno, en este caso en particular, pues nuestro background es de otros grupos de trabajo, obviamente, de la literatura, y pues vemos que hay poliuretanos, mucho han sido estudiados con nanotubos de carbón, mucho, Okay. pero casi no hay mucha literatura acerca de poliuretanos para esta aplicación en general con nanotubos de titanio, ¿no? Entonces ahora sí que empezamos a plantear estas relaciones entre el porciento peso del componente inorgánico y el porciento peso del componente orgánico, y empezamos como a prueba de y error, ¿no? ¿Qué porcentaje yo puedo introducir a la matriz polimérica sin que se rompa esta buena dispersión, ¿no? ¿Cómo lo podemos mezclar? ¿Cómo lo podemos liofilizar? O sea, todo eso, ¿no? Porque pues tiene una densidad el polvo. Y entonces el polvo también teníamos que ver en qué porcentajes. Entonces decidimos, ahí por ahí hicimos varias pruebas, pero a menor del 5% de peso, no, también nos dimos cuenta que pues hicimos estas probetas para hacer también las pruebas de flexión, que ya no puse, pero bueno, nos dimos cuenta que ya mientras más carga ponemos, en vez de ayudar a esta característica de flexión, ya no ayudaba a la flexión, ya no ayudaba a esta propiedad mecánica, ya al contrario era negativo el resultado. Entonces dijimos, bueno, vámonos para abajo, y también vamos a empezar a estudiar cómo afecta igual el porcentaje en esta viabilidad celular, ¿no? En este crecimiento celular y en muchas otras pruebas in vitro. Y Ah, entonces estos tres, o sea, vimos que más o menos estos tres porcentajes, pues son muy interesantes, porque sí, en efecto, el 10%, o sea, conforme crece la carga del inorgánico, sí afecta un poco a las propiedades mecánicas, pero a la viabilidad celular, a la citotoxicidad, incluso a la lisarina, que es otra, a estos cúmulos de calcio, ayuda, ¿no? A estas pruebas biológicas, ayuda el incremento en esa carga inorgánica. ok, perfecto. Sí, justo lo que veía, ¿no?, que tenían un porcentaje de 10%, y sí me preguntaba, ¿se intentará un porcentaje mayor o cuál podría ser como un porcentaje idóneo? Sí, dependiendo, ¿no?, de qué es lo que se buscaba, pero sí, dado los resultados, a un 10% con respecto a la viabilidad, sí no hay ningún problema, ¿no?, en esa parte. Y, y una pregunta, una pregunta más, doctora. En esta parte de cuando clasificaban al material, lo que me comentaba que determinaron que es un composito. De allí, ¿con qué técnicas o cómo clasificaron, ¿no?, el tipo de interacción que se da entre la titania y el polímero, por ejemplo, o estructuralmente? Bueno, sí, en el material híbrido, las técnicas, pues son el Raman, Ok. donde se pueden ahí ver el Raman y el infrarrojo, donde podemos estudiar más o menos, ¿no? Cómo cambian estos picos del éster y la titania, el incremento en estos picos, la variación en estos picos. También por medio de una resonancia magnética nuclear de sólidos, Ok. porque no se puede disolver, ya que si se disuelve se pierde esta interacción, ¿no? Entonces, y un poco ahí por también SEM, pero en la parte en donde se estudia
la distribución, ¿no? La distribución atómica de la composición, ¿no? Pero también es lo que decimos, ahí pudimos determinar que en efecto sí había una clasificación híbridos tipo 1 porque había estas fuerzas de puentes de hidrógeno, estas fuerzas débiles entre el inorgánico y el orgánico. Y el otro, pues nada más es una dispersión, ¿no? De una matriz, bueno, de estos nanotubos de titanio obtenidos también, dentro del polímero, pero bueno, no, ni siquiera ayuda a que el material tenga una mejor viabilidad celular, una mejor respuesta biológica, pero no ayuda, por ejemplo, en incrementar la resistencia mecánica, lo que se debería de esperar teóricamente, ¿no? Si hubiera también estas fuerzas entre enlaces, ¿no? Ok, ok, perfecto. Sí, igual me llamaba un poquito la atención porque de repente pensé en estas técnicas de XPS o algo así que nos pudiera ayudar como a saber el tipo de interacción, ¿no? Pero cierto, Raman e infrarrojo también dan mucha información, ¿no? Al respecto. No sé si de la audiencia alguien más tenga preguntas. No pueden abrir sus micrófonos, con gusto las podemos leer. Aún tenemos 10 minutos. Y yo me gustaría también preguntarle, doctora, aprovechando, Se preocupe, de estos materiales que ha estado sintetizando, ¿ya se ha probado algo, vamos, ya a nivel aplicativo, que ya se utilicen, o es como la mira de los materiales, ¿no? Bueno, es que ahí, pues les comentaba hace rato, ¿no? Pues he trabajado un poco me he acercado, ¿no? A distintos grupos de investigación que, que nos ayuden a generar esa parte, ¿no? Que nos ayuden a generar no solo el trabajo in vitro, porque yo soy ingeniera química y me dedico más al material y a la caracterización y a la estructura y al diseño, pero también me he metido por ahí en laboratorios de biología, que se me hace difícil, ¿no? O sea, es difícil, pero intento y ahí me han acogido y me han ayudado y me han enseñado y hemos estado haciendo la parte in vitro. Posteriormente hemos intentado empezar con la parte in vivo, como sería propio, pero dentro de, ya sabes, ¿no? Los animalitos con los que se puede trabajar de acuerdo a la ética y todo eso. Entonces, más allá, pues entre no solo yo, sino también los grupos de investigación y todo eso, pues sabes que es un campo multidisciplinario que tendríamos que buscar ya veterinarios, médicos, para darle mucho más realce a la investigación. Ok, ok, sí está en esta parte de miras, ¿no? Sí, ya sabemos que ya para tener algo aplicado, sí es todo un recorrido Sí, no, bastante extenso. sí pasan años, ¿no? Pasan Sí, años y también pues hay que tener aprobaciones, hay que tener gente especializada y todo eso, y entonces pues yo no me desanimo, no me gusta mucho trabajarme en esta parte, no solo de biomateriales, también de polímeros para distintas aplicaciones, pero bueno, pues ahora sí que tenemos que esperar todo lo conducente, ¿no? Todos los procesos que tendríamos que pasar para ver si en dado momento pues se pueden aplicar ya a gran escala, ¿no? ok. Y muy bien, doctora. Parece ser que es todo. No, De creo que momento. había una pregunta en el chat, no sé si Eh, uno. no, es parte de Ángel Eduardo, pero dice que, Ok. bueno, la felicito por su excelente plática, doctora, y creo que no tiene dudas al respecto del trabajo. Eh, si no hay más dudas que se quieran preguntar a la doctora Dulce, eh, digo, también podríamos compartir su contacto, quienes estén interesados en trabajar, en saber más, ¿no? Acerca de la investigación, en que los pueda asesorar la doctora, con mucho gusto.
Y nos gustaría agradecerle por esta plática que nos brindó. Doctora, muchas gracias por su tiempo y nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa que se requiera, y agradecemos también a la audiencia por asistir. Bueno, muchas gracias. Creo que aquí pusieron algo. ¿Hay lugar para el análisis de los materiales sintetizados por métodos de resonancia magnética? Pero lugar en que, o sea, como algún instituto, alguna facultad, ¿o cómo? Sí, no sé, fue de Ángel Eduardo, no sé en qué específicamente te refieres, Ángel. Caracterización de materiales por resonancia magnética. Sí, yo supongo que el lugar. Bueno, esta técnica no la presenté y es como material suplementario a las cosas que trabajamos, pero sí hay pues esa resonancia magnética nuclear de sólidos la hicimos en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, usando la, ahora sí que como la resonancia en base al átomo de silicio, ¿no? Para conocer la vecindad de la silicio y del carbono. Ok. Sí, es que es una técnica no tan común, ¿no? Casi, bueno, resonancia de sólidos se hace como en muy pocos lugares. Sí, no es muy poco. Sí, es más común la de protón, líquidos. Pero sí, bueno, Ángel, ya viste dónde Sí, puedes hacer resonancia. aún así, de todas maneras, pues sí se observa mucho por infrarrojo y en Raman, ¿no? Ok. Bueno, si no hay más, muchas gracias, doctora, por su excelente práctica. Fue un honor para nosotros escuchar su investigación, que lo compartiera con la comunidad. Y agradecemos bastante, ¿no? Estamos a su disposición, lo que Muchas nosotros gracias. podamos apoyarle. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo.